Estamos presentando a las 7 a.m. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de iniciar nuestra siguiente hora informativa. Y bueno, un resumen de los temas que hemos tocado esta mañana. Sin duda, una vez más, las declaraciones de Roxana Valdetti, que hacen eco, incluso hacen que el presidente de la República trate de explicar que cuando ella hablaba de gobernadores que se dedicaban a hacer negocios en lugar de apoyar a las comunidades a las que estaban destinados, pues entonces ahora el mandatario ha tenido que decir que efectivamente hay gobernadores, pero eran en gobiernos pasados, no está hablando del presente. Así es, polémica sobre estas declaraciones porque ya lo decíamos ayer en la entrevista, harían sentido estas declaraciones si se presentara una denuncia ante el Ministerio Público o se dieran destituciones, pero los 22 gobernadores allí están. Claro, tal como ocurrió con los alcaldes, todos sabemos quiénes son los alcaldes corruptos, pero no quedó más que en unas palabras. Y bueno, siendo un funcionario, como saben ustedes, de alto rango, pues una palabra no puede ser tomada a la ligera, y entonces hay quienes han reaccionado de manera pues bastante incómoda, diciendo que hay que tener el conocimiento claro. Y de hecho ayer tuvimos una conversación en la que dejaban muy explicado nuestros invitados que un gobernador no tiene toda la autoridad, tiene que depender de un grupo donde hay incluso alcaldes, hay representantes de la sociedad para tomar ciertas decisiones. Lo cierto sí es que si el alcalde estuviera haciendo su trabajo y dedicado específicamente a la comunidad que le está pidiendo la ayuda, probablemente las obras de infraestructura que son tan requeridas estarían llegando de mejor manera. Así es, y el tema cobra este revuelo porque los gobernadores son designados por el presidente de la República. Entonces pareciera que pone Roxana Valdetti al presidente de la República como que está convalidando la aparente supuesta corrupción de algunos gobernadores. Hay que tener mucho cuidado, esto seguirá dando de qué hablar. Y en el panorama internacional hasta ahora pues hemos estado dando actualizaciones de lo que ocurre en Ucrania y también en Venezuela, en donde hay conflictos sociales que tienen a los civiles incómodos con las autoridades estatales, y bueno, ha generado una serie de controversias. En el caso de Venezuela, tan cercano a nosotros, incluso ha hecho que esta reunión que tuvieron Barack Obama, también Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, incluso ellos también tocaron el tema de Venezuela, y lo que pedían es que Nicolás Maduro se siente a platicar con la sociedad civil para tratar de entender cómo llegar a una solución que genere paz, ya que suman hasta ahora 5 muertes, y la más reciente, les decíamos, de una jovencita que había sido electa Miss Turismo, y a los 21 años también perece de una bala en la cabeza en esta misma semana. Así es, seguiremos muy de cerca los acontecimientos en la hermana Venezuela. Vamos ahora, Elsa, 7 de la mañana, 14 minutos, a iniciar noticias a las 7. Claro, aquí tienen los titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Presidente de la República asevera que Alejandro Sinibaldi tiene prohibido hacer proselitismo por el Partido Patriota en horas de trabajo. Y el Ejecutivo entrega al Parlamento la iniciativa de ley que busca promover incentivos forestales que generen desarrollo rural al país, de acuerdo a su anuncio más reciente. Guatemaltecas que se ocupan en la economía informal enfrentan diversos padecimientos, tanto económicos como de salud. Así lo revela un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios Así Es. Y los congresistas aprueban modificaciones a la ley orgánica del presupuesto del Estado para 2014, en donde el Partido Patriota ganó la batalla. Y la crisis que se vive en Venezuela, que tiene enfrentados al oficialismo y la oposición, ha traspasado las fronteras y promete con tomarse en la agenda internacional, aseguran algunos analistas políticos. Azúcar de Guatemala presentó
Los titulares. 7:16 y bueno, para nadie es un secreto, al menos aquí en nuestra Guatemala, que hoy conmemoramos el Día de la Marimba y también el de Tecumumán, que aristas se van destacando de este mismo tema. Bueno, vamos a enlazar ahora con Eric Galindo Mario para conocerlo. Así es, Eric, adelante. ¿Qué información hay a esta hora de la mañana? Precisamente en el contexto de esta fecha. Buenos días, compañeros. Indudablemente no podíamos dejar pasar desde producción y compartir con ustedes este día tan especial en cuanto a nuestro símbolo patrio, mejor dicho, nuestros símbolos patrios, pero hoy quiero dirigirme específicamente hacia la marimba, nuestro instrumento que hay un poco de controversia con relación al origen de la marimba. Algunos dicen que es de África, otros dicen que es de Asia. De hecho, hay incluso comentarios de que la misma es de las Amazonas. Sin embargo, hoy por hoy es nuestro símbolo patrio. Por decreto 3199 en el año de 1999, el Congreso de la República en su artículo 171 declaró a la marimba como símbolo patrio. Y es que vale la pena reconocer que este instrumento tiene mucho que ver a lo largo de la historia, es parte de los pilares de este país y de ello se cuentan muchas anécdotas. Entre las anécdotas podemos mencionar a los grandes compositores que hicieron realidad muchos de sus sentimientos por medio de las notas musicales de la marimba. Y vamos a hablar un poco con respecto a esto. Por ejemplo, Mariano Valverde, Domingo Betancourt, Froilán Rodas Santizo, Bosbelí Aguilar, Gumercindo Palacios, Rocael Hurtado y Valentín del Valle Góngora. Hay algo dentro de las notas que a lo largo yo he podido rectificar y ver. Quiero comentarles que hay una de las anécdotas más grandes que puede haber. Hay un vals llamado Noche de Luna entre Ruinas y este vals fue creado por Mariano Valverde a principios de siglo. Precisamente en 1917 hubo un terremoto en Guatemala, pero específicamente en Quetzaltenango, tal y como sucedió en San Marcos. Y estaba tan destruida la ciudad que de ahí nace también esa luna, hermosa luna de plata que dice Paco Pérez en su composición de Luna de Xelajú. Existe una luna similar y él se pone a llorar al ver cómo la ciudad de Quetzaltenango había caído, y es cuando escribe Noche de Luna entre Ruinas. Otro de los temas también muy hermosos compuesto por Bosbelí Aguilar es Llegarás a quererme, que muchos de nuestros padres bailaron. Hay que comentar que en el año de 1899 se inaugura la marimba de doble teclado. Esta pues fue creada para poder interpretar escalas cromáticas y fue Sebastián Hurtado, el quetzalteco, el que logra hacer que este instrumento tenga esta doble fila. Y curiosamente fue presentada por primera vez durante uno de los cumpleaños de uno de los cuantos presidentes más excéntricos que tuvo el país, pero que también duró muchos años en el poder. ¿De quién estoy hablando? Del licenciado Manuel Estrada Cabrera, y fue cuando se presenta esta marimba por primera ocasión. Esto es parte, poquito, pero poquito mínimo de la historia. El tema que están escuchando al fondo se llama Brisas de Pamplonita. Todavía en la actualidad hay asociaciones, organizaciones que están tratando de recuperar, porque la marimba tuvo su auge a partir de una subida de los años 1940, 50 hasta los 60, cuando empiezan a aparecer los instrumentos electrónicos, que decae. Sin embargo, está tratando de recuperarse y en muchas escuelas se ha incorporado ya para que realmente los alumnos no sino, como les comentaba antes, también puedan aprender a bailar, que es un arte. Esto es parte de la historia de nuestra marimba. En este 20 de febrero, que junto con Tecumumán se conmemora, es con ustedes, muchachos, y pues al ritmo de la marimba vamos a estar disfrutando este día. Así que los invito, de repente, si bailamos un poquito, Elcita. Claro, para eso recibe uno clases personales con el abuelo, con el tío. Sí, hay que bailar marimba, si no, no se es chapín. Claro que sí. Así es, gracias Eric por esta remembranza de todo lo que conlleva este instrumento, y de verdad que hay un sinnúmero de piezas realmente que son obras ya intangibles
de las fiestas, de las bodas, de las celebraciones, un domingo en familia, poner marimba para almorzar, en verdad muchas melodías sumamente enriquecedoras para la cultura. Claro, había una tradición muy guatemalteca al mediodía de un domingo almorzar con marimba, era muy bonito, de hecho habían conciertos de marimba en las radios locales y bueno, ha ido cambiando un poco ese sentido, pero no cabe duda que quienes están fuera de nuestro país anhelan tanto la marimba, claro, que incluso están buscando a qué hora hay programas, y hay unas estaciones de radio aquí en nuestro país que a eso de las 4 de la mañana, de 4 a 5, de 4 a 6, tienen marimba y es muy rico. Bueno, nosotros que venimos a esa hora, la venimos escuchando, para quienes madrugan ya lo saben, ahí la pueden encontrar y es para recordar ese instrumento patrio tan agradable, es muy rico, de verdad, es algo tan especial, y el hecho de que incluso se ha hecho con nuestros árboles, el árbol de hormigo y tal, eso hace que pues al final de cuentas sea doblemente nuestro. Así es, así que bien vale la pena hoy, y no solo hoy, que siempre usted cultive el escuchar marimba, y sobre todo con los más pequeños, Elsa, para que esta tradición, esa identidad no se vaya perdiendo, es parte de la cultura e idiosincrasia guatemalteca. Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Más adelante estaremos recibiendo sus comentarios respecto a la marimba y qué tanto les gusta a ustedes este instrumento. Pero ahora tenemos otro tema que tocar, y es que la Universidad de San Carlos, saben ustedes, ahora mismo está en distintas controversias. Una de ellas es pues tener que hacer el análisis de qué pasó con la tesis de Manuel Valdizón del doctorado, y tendrán que dar cuentas de este tema en unas semanas. Pero se han generado nuevas denuncias acerca de abuso de autoridad, incluso de expulsión de algunos alumnos de manera injustificada, y bueno, de eso queremos hablar, y tenemos a un denunciante. Estaremos intentando contactar también a una autoridad de la Universidad Estatal para que tenga su oportunidad de ponernos en contexto y que nos haga ver las cosas desde su punto de vista. Así que con esta introducción le damos la bienvenida a nuestro invitado, Mario. Así es, caso de corrupción en la USAC. Nos acompaña acá Diego Varías. Él cursaba la carrera de farmacia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, actualmente todavía la curso. ¿Estás dentro de la universidad? Sí, todavía pues hay un dictamen oficial de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, donde la Junta Directiva pues me expulsa de la facultad y pretende que el caso suba al Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de la universidad, para que me expulsen de la Universidad de San Carlos. Pero actualmente yo hice una apelación hacia dicha resolución, y pues de momento pues yo sigo acatando mis cursos de manera puntual, esperando que la resolución se revoque, puesto que no como usted mencionaba, ¿verdad? No existe una prueba concreta hacia los señalamientos que se me hacen. ¿Qué caso en específico señaló usted y que pues como resultado deriva en todo este proceso que lo quieren expulsar? Pues es un trabajo bastante amplio durante un año. Fueron anomalías con respecto a malos manejos financieros que derivaron a una auditoría interna dentro de la Facultad de Farmacia, el cual se ve inmersa parte de las autoridades universitarias, entre ellas el señor decano, el secretario adjunto, donde hubo un faltante de 104,000 quetzales, de verdad. Es parte de los documentos que siempre cargo a la mano, en el cual se ve plasmado en papel a través de un informe oficial en el cual ellos afirman que falsificaron documentos, que hubieron anomalías. Hoy actualmente la Contraloría General de Cuentas se encuentra auditando a la Facultad de Farmacia por las múltiples denuncias. Cabe mencionar que ¿No eres el primero que denuncia? El primero que denuncia a título personal, puesto que somos un bloque de trabajo junto con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos. Entonces, por desgracia, a mí fue el único que fue afectado por la expulsión, puesto que yo era la cabeza del bloque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubrieron eso? A través de una auditoría social. Y nosotros como estudiantes universitarios, pues a través de la Coordinadora de Información Pública, hicimos valer parte de la documentación, ¿verdad? Que es documentación oficial de la Universidad de San Carlos. A través de la auditoría social, pues comenzamos a hacer las investigaciones al respecto. Y ahí fue donde comenzamos a encontrar pues parte del análisis, incluso hicimos un análisis financiero sobre parte de las anomalías que estaban ocurriendo dentro de la facultad. Entonces fue lo que nos conllevó a que nos saliéramos con trabajadores para juntos pues exigir que hubieran mejoras dentro de la facultad. ¿Qué pasó con ellos? ¿A ellos no les generaron algún, qué sé yo, cambio de puesto, alguna llamada de atención? ¿Ellos no tuvieron ninguna repercusión? A ellos pues en ningún momento se les llevó a hacer alguna repercusión directa. En mi
caso fue porque a mí se me acusa de la toma de un edificio en la Facultad de Farmacia, ¿verdad? La cual pues personas, ahí sí que estudiantes universitarios, pues el movimiento estudiantil es bastante amplio, y derivado de las varias denuncias en las páginas de internet que hicimos durante todo el año 2013, pues hubo una repercusión directa en la toma de un edificio, y la Facultad de Farmacia pues me acusa a mí únicamente como la persona que fue la que tomó el edificio, que puso en riesgo varias cuestiones de la facultad, y pues de esos que derivan para expulsarme sin seguir toda la legislación universitaria. Ahora bien, ¿quiénes, según estas denuncias, es un amplio papeles acá de denuncias y pruebas que ustedes presentan ante el Ministerio Público, quiénes directamente estarían involucrados en estos actos de mal manejo de fondos de la universidad? Propiamente sería la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, puesto que ellos son el máximo órgano dentro de la facultad. Ellos son los que han emitido y han puesto en riesgo literalmente pues a la propia Facultad de Ciencias Químicas, porque como se hace ver los documentos, pues ellos tienen una denuncia por parte de mi persona, avalada por firmas de varios estudiantes de la facultad, pues que denuncian ante colegios profesionales también pues los malos manejos financieros que ponen en riesgo la salud de los estudiantes, puesto que los baños pues se encuentran en condiciones insalubres, la bodega, nosotros somos una facultad de Ciencias Químicas y la bodega de insumos se encuentra en un lugar altamente peligroso para los estudiantes, ¿verdad? Así como otros sinfín de anomalías en cuanto a cobros ilegales dentro de las escuelas de vacaciones. Ya, ¿y a dónde creen ustedes que fue a parar ese dinero? ¿A los bolsillos de ellos específicamente? ¿Qué es lo que asumen que ocurrió con esa plata que se ha perdido? Pues cuando la auditoría interna hizo su dictamen, hizo su informe final, pues ellos revelan de que parte de los insumos pues no se encontraban dentro de la facultad, y lo que hizo el cargo, la auditoría interna fue trasladarlo a cargo contable, y ellos le generaron un cargo contable sobre los 104,000 quetzales, ¿verdad? Ellos estarán desvaneciendo ese tipo de cuestiones, y pues a la larga no se sabe cuál es el paradero de ese dinero. Claro, vamos ahora a ponerlo en contexto, y es que lo que queremos a final de cuentas es, en este caso debemos tener el micrófono en la parte y la contraparte. Tú eres quien hoy está denunciando que te están expulsando por haber señalado específicamente lo que estaba pasando dentro de la facultad, y lo que estás pidiendo es que se haga una auditoría y que tú puedas continuar tus clases sin ninguna repercusión. Tenemos en la vía telefónica a alguien que representa precisamente esta facultad. Así es, le damos la bienvenida a Óscar Manuel Cobar, él es decano de la Facultad de Farmacia, ¿estoy en lo correcto? De Ciencias Químicas y Farmacia. Señor Cobar, buen día. Nuestra primera pregunta es, ¿qué pasa con este dinero que se denuncia por parte del estudiante? Vea, en el año 2013, Auditoría Interna de la universidad hizo una revisión de rutina en el almacén de suministros de la facultad y encontró errores de procedimiento y faltantes de algunos materiales. Derivado de esa auditoría, se hace un pliego preventivo de responsabilidades para determinar quiénes fueron inicialmente en las investigaciones los responsables de estos faltantes, y la responsabilidad cayó principalmente en el guardalmacén y otros trabajadores en los cuales habían demostrado que había alguna alteración de los documentos de entrada de material y salida de material, y a algunos funcionarios, entre ellos su servidor, se nos hizo un pliego preventivo por orden jerárquico, aduciendo pues que como somos los responsables de la unidad académica, teníamos responsabilidad en la supervisión del trabajo del señor guardalmacén. Esta investigación aún se encuentra en auditoría interna, quienes están evaluando las pruebas de descargo que todos los trabajadores señalados en su momento pues presentaron, y están evaluando cuáles pruebas de descargo son válidas y cuáles no. Bien, ahora vamos un poco a la parte de las repercusiones de que ya haya existido un grupo de trabajadores de la universidad y también de estudiantes que haya enfatizado en esta denuncia y en las irregularidades que de acuerdo a lo que ellos han percibido se están dando, pero hay una sola repercusión y es la expulsión precisamente del estudiante que está con nosotros, Diego, que está escuchando también sus declaraciones, licenciado, y se dice que en todo caso lo que debió haber pasado es entender que no es solamente un estudiante, sino ha sido todo el año por las redes sociales
sociales que se mantuvieron las denuncias, ahora ya se hacen de manera un tanto más formal que se debería haber dado. ¿Por qué se expulsa al estudiante que está señalando algo que podría generar hasta cierto punto encontrar un foco de corrupción dentro de la universidad? Mire, primero quiero aclarar que la expulsión del señor Diego Varías no fue por las denuncias ni ninguna represalia, como se indica en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, por las denuncias que él señala. Se hizo porque el día 3 de octubre del año 2013, él, en compañía de 4 personas con gorros pasamontañas, toman el edificio T12 de la ciudad universitaria. Durante esa toma, él pone en riesgo la integridad física y psicológica de trabajadores, estudiantes y profesores de la facultad, reteniendo indebidamente a autoridades e incluso haciendo que el personal que trabaja en administración central saliera al pasillo para abandonar el edificio por las ventanas de atención al público del segundo nivel. Licenciado, él estaba armado. Adicionalmente, como agravante, le puedo comentar que él quemó bombas pirotécnicas en el primer nivel en el momento en que se estaban realizando laboratorios de química orgánica donde se estaban trabajando con solventes volátiles. Señor Tobar, permítanos un segundo. ¿Es cierto esto, señor Varías? Dentro de la documentación hay un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ellos se acercan a petición de las propias autoridades para la toma del edificio, en el cual queda constatado pues que mi participación no es tal cual la dice el señor decano, ¿verdad? Y en su debido momento, cuando él hace mención sobre las bombas y los químicos, en ningún momento a mí se me presentó una foto, un video o algún dictamen del INASIF donde dijeran que ni yo ni las personas que estuvieron en el edificio. Por eso que le comentábamos y yo puse la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una persecución política hacia lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque hay un dictamen de la Procuraduría de los Derechos Humanos que dice que eso es completamente falso, entonces... Pero usted sí participó en esta toma del edificio. Yo me encontraba dentro del edificio y la toma la hicieron personas como él mencionaba, con pasamontañas. Yo en ningún momento cerré el edificio, yo en ningún momento hice absolutamente nada de eso, fueron personas con gorros pasamontañas. ¿Y por qué se dan las repercusiones solamente para el señor Varillas, licenciado, si habían otras personas allá adentro? ¿Y qué pruebas tienen ustedes? Porque ahora, digamos, serían las palabras de una persona con otra y tendrían que tratar de tener pruebas. ¿Por qué a él se le expulsa y a los otros 4 individuos no? Mire, la primera prueba sí hay. Está un acta levantada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad, actas levantadas administrativamente y testigos, estudiantes, profesores que vieron que el señor Varías estaba sin gorro pasamontañas, era el único que estaba sin gorro pasamontañas y estaba liderando el movimiento. Él era el que daba las instrucciones y está totalmente claro en las actas y en la documentación que nosotros presentamos al Consejo Superior Universitario. Ahora, señor Cobar, acá tenemos un oficio que le envía el Departamento de Auditoría Interna al Departamento de Contabilidad, donde resuelven o dicen acá que las pruebas presentadas por su parte no es suficiente evidencia para dar por desvanecido lo señalado. ¿Qué pasa con esto, señor Cobar? Sí, mira, esa es una nota que Auditoría Interna, respuesta a una nota de Auditoría Interna, donde a mí como autoridad nominadora de los trabajadores de la facultad, me pide que yo recabe los descargos de los trabajadores que estaban involucrados. Yo lo que hago en ese oficio es recibir esas pruebas de descargo y enviarlas a Auditoría Interna. En la revisión preliminar, Auditoría Interna consideró que esas pruebas de descargo en su mayoría no eran valederas y puso un pliego preventivo de responsabilidades con cargos contables para trabajadores y algunos funcionarios de la universidad. Pero en este caso aún está en proceso en auditoría. Yo les pediría pues que fueran a auditoría de la universidad a averiguar cómo va el proceso para estar, digamos, debidamente claros y que tengamos los documentos a mano para analizar el caso. Licenciado, ahora estamos hablando de las repercusiones que, bueno, usted dice que no tenía nada que ver el tema de la denuncia con la expulsión del estudiante Varillas, pero regresemos al origen de todo este problema, que es esas denuncias de corrupción dentro de esta facultad.
¿Cuál es el proceso en este instante de investigación y cuál podría ser el futuro de los encargados de la facultad si se llega a descubrir que efectivamente no solo Edgar Varillas tiene la verdad o está diciendo la verdad, sino también los otros estudiantes que se han estado pronunciando en las redes sociales denunciando exactamente lo mismo, que por ejemplo los baños, dicen ellos, son insalubres, las condiciones son paupérrimas y también pueden percibir que algunos de los insumos que deberían utilizar en los estudios pues no están ni en el resguardo ni en la calidad que se necesita. ¿Cuál sería entonces la respuesta de la facultad como una repercusión para sancionar a quienes están incurriendo en una ilegalidad? Mire, primero yo quiero aclarar que la expulsión que Junta Directiva de la facultad le realizó el señor Diego Varillas no tiene absolutamente nada que ver con las supuestas denuncias que en las redes sociales principalmente se realizan de estas situaciones. Sin embargo, al respecto, déjeme decirle que los baños de la facultad han sido objeto de remodelación desde el año pasado. La Facultad de Farmacia, como la universidad, tiene escasez de recursos y no se han logrado hacer todas las remodelaciones, tanto en laboratorios como en los baños y en algunas otras instalaciones que nosotros quisiéramos. Pero hacemos todos los esfuerzos para mantener en las mejores condiciones toda la infraestructura que es de servicio al estudiante y de servicio al profesor. Yo le pediría pues que si hay las denuncias que las presenten con toda la documentación del caso a las instancias que corresponden. Ahora bien, señor Varillas, para ponernos en contexto, todo este expediente de las denuncias de malos manejos se da antes o después de esta toma de edificio que habla el decano. La mayoría se dieron previos a esa situación, ¿verdad? El punto culminante de las denuncias realizadas y que en ningún momento surtieron efecto, ¿verdad? Porque dentro de la documentación se encuentran actas que el propio señor decano se comprometió a realizar y que en ningún momento realizó. Entonces eso es lo que deriva que se den esas acciones por parte de las personas que tomaron el edificio y posteriormente las denuncias que se hicieron públicas entidades externas de la universidad. Bien, ahora hay que tratar de entender cómo se podría solucionar esta situación. Licenciado, únicamente me quedaba pendiente saber cuáles podrían ser las repercusiones si se llega a constatar a través de esta revisión que se está haciendo que efectivamente hay malos manejos dentro de la gente encargada de la facultad. ¿Qué podría pasar con estas personas? Mire, yo puntualizaría que el problema que se dio fue exclusivamente en el almacén de suministros, no en ninguna otra instancia de la Facultad de Farmacia. Y si en un momento dado la auditoría confirma los cargos contables, pues esos cargos contables, los trabajadores involucrados e incluso funcionarios a los cuales la auditoría de la universidad les señale responsabilidad, tienen que pagar un cargo contable correspondiente. Solo déjenme añadirle que al señor encargado del guardalmacén sí se le anotó una sanción disciplinaria. Él ya reconoció cuáles fueron sus faltas y está actualmente pues en un convenio de pago con la dirección financiera de la universidad para hacer efectivo el pago de lo que se acredita a él en las alteraciones y faltantes que él reconoció haber cometido. Ahora, señor Jobar, ¿qué tanta certeza hay de que el señor Varillas tendrá un proceso? Él está dirimiendo el tema de su estadía o expulsión de la USAC, pues irá esto a una instancia superior, pero ¿qué tanta garantía hay para que todo ese proceso pues no hayan presiones y finalmente el señor Varillas pare saliendo de esa casa de estudios? Mire, lo que sucede es esto: derivado de las acciones de toma del edificio que él lideró, ahí están los documentos de prueba, Junta Directiva le inició un proceso disciplinario. Y Junta Directiva, luego de seguir el debido proceso y evacuar las audiencias correspondientes y analizar las pruebas de descargo que presenta, determina expulsarlo de la facultad. El señor Varillas presenta, de acuerdo a la ley, un recurso de apelación a esa resolución ante el Consejo Superior Universitario. La Facultad de Farmacia lo acepta y envía todo el expediente al Consejo Superior Universitario, que es quien al final tiene que tomar la decisión si se mantiene o se modifica la sanción que la Facultad de Farmacia le impuso al señor Varillas.
De acuerdo. Diego, si tú pudieras en algún momento intentar restablecer la comunicación con las autoridades de la universidad para permanecer allí, y por otro lado, pues también que el licenciado nos haga saber que en ningún momento existe, porque se puede percibir de esa manera, una forma de represión para con los estudiantes que están denunciando algo, y pues el caso de Diego podría ser tomado como emblemático. Si yo denuncio, puedo ser expulsado como él y no tengo esas posibilidades. Démosle primero la oportunidad a Diego y pues me gustaría escuchar la respuesta del señor licenciado que está en línea. Pues en cualquier momento, pues los estudiantes estamos a la completa disposición de que se cumplan las peticiones que hemos realizado, ¿verdad? Puesto el señor decano mencionaba sobre los baños, yo invitaría a cualquier ciudadano guatemalteco que se acerque a la Universidad de San Carlos, a los baños propiamente, para que ellos se den cuenta de cuáles son las condiciones de los baños, ¿verdad? No únicamente las palabras de él contra las mías. Nuestra postura es que se haga justicia, no queremos absolutamente nada más que las cuestiones sean justas para trabajadores y estudiantes, y pues en cualquier momento estaríamos en la completa disposición de que se haga lo correcto. Muy bien, licenciado. Sí, vea, definitivamente los procedimientos dentro de la universidad son claros, transparentes, están muy bien regulados, los procedimientos se han seguido y al final será el Consejo Superior Universitario en el que defina la situación basado en ley y en nuestros procedimientos. Sí, se lo quiero pues añadir y recalcar que la expulsión del señor Varías está bien documentada por qué razón fue y que no es de ninguna manera una represalia por las denuncias que el señor Varías pues ha realizado sobre aspectos de infraestructura en la facultad. Bueno, gracias señor Cobar por haber atendido nuestra llamada, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y gracias también al estudiante Varías. Esperamos que todo esto llegue, pues se dirima, pues y llegue al término que tenga que llegar, garantizando que no hayan presiones. ¿Usted se siente, usted tiene certeza de que realmente su caso, cuando se eleve al Consejo Superior, puede salir usted bien librado de esto? ¿Hay las condiciones dentro de la USAC para que no hayan manipulaciones o ejercer presión? Precisamente esa es mi preocupación, puesto que, así como ustedes comentaban, el señor decano se negó en una conciliación cuando el señor rector o el doctor Cerezo, el secretario general del Consejo Superior Universitario, trató de mediar la situación, y ellos simplemente se negaron a buscar una solución, ¿verdad? Que el caso llegue al Consejo Superior Universitario. Como usted mencionaba, mi preocupación es que Guatemala es uno de los países más impunes a nivel mundial, ¿verdad? De que ahí tengo una repercusión directa contra mi persona, pero estaremos abogando a que se haga justicia y que lo correcto, así como lo hemos denunciado, pues se cumpla. De acuerdo, bien, pues mucha suerte, Diego, te toca una larga jornada, habrá que ver. ¿Se resultó alguien herido en esta toma del edificio? Absolutamente nadie, como les comentaba, los invito a buscar el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se hace presente, y cual ellos dejan completamente en evidencia que los cargos que ellos me imputan son completamente falsos. De acuerdo, eso nos ayuda para entender si hay alguien herido, entonces obviamente si hubo una violencia, como mencionaba el licenciado. Bien, gracias por haber asistido a nuestros estudios y hablar de este tema, porque es solamente un ejemplo de cosas que eventualmente se pueden dar, ojalá no de la manera en la que está ocurriendo, porque la Universidad de San Carlos, siendo el alma mater, pues tiene que cuidar muchísimo su prestigio, y también pues ahora mismo está dirimiendo el tema que decíamos de Manuel Valdizón y ver cómo fue que él tuvo pues la aprobación de su doctorado. Vamos ahora a un enlace, Mario. Así es, vamos a las calles de la ciudad capital de Guatemala. Como siempre, Michelle Mendoza nos trae información en desarrollo. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente, Mario y Elsa. En la oportunidad anterior hablábamos sobre este día 20 de febrero en conmemoración del Día Nacional de Tecunumán, héroe de Guatemala. Pues para hacerles mención, a él se le menciona como héroe nacional a partir de que el presidente Diego Fuentes, entre otros símbolos patrios que cabe resaltar también está la ceiba, lo nombra a él como héroe de Guatemala después de aquella batalla en la que se enfrentaría a Pedro de Alvarado en la época de la conquista. Y lo que ustedes están viendo en este momento a través de sus pantallas es una estatua conmemorativa que se hizo en 1965. Esto para conmemorar la culminación de la creación de lo que conocemos ahora como el Boulevard Liberación. Algunos guatemaltecos utilizan esta vía y este es el estado en el que se encuentra actualmente. En algunas oportunidades, derivado de ciertas manifestaciones, pues
se le han hecho algunas manchas y hemos podido notar de hecho que abajo hay algún tipo de firmas, incluso de pandillas que vienen a hacer pues su participación acá en esta misma pared. También cabe mencionarles que a esta misma plaza se acercan alumnos de distintos institutos y colegios que vienen a hacer también su conmemoración o celebración a Tecunumán en este importante día, tanto como por ejemplo el Instituto Adolfo B. Hall trae a su banda y con ello pues después de un rato de celebración ellos ya se retiran de este lugar. Así es que para que lo tome en cuenta, seguramente sus pequeñitos hoy vivirán esta experiencia en el colegio, el día de nuestro héroe nacional Tecunumán. En un ratito más nos vemos en otro punto de la ciudad porque no solo es el día de Tecunumán, sino también se conmemora el instrumento nacional, es decir, la marimba, y también tenemos algo preparado para ustedes, para que usted antes de salir de casa salga bien informado. Así es que esto es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a Estudios Elsa y Mario, muy buenos días. Gracias, Michelle, buenos días para ti una vez más. Y bueno, hay que ver cuál es la situación de estos monumentos patrios que tienen mucho de la historia y vemos que están bastante descuidados y hay que pues tomarlo en cuenta. Tantas cosas que hay que ver en el país que pues lo mejor es, como tú dijiste, no estresarnos, relajarnos, hacer ejercicio, porque hay muchos retos que enfrentar día a día. Sí, sobre todo pues la marimba de verdad que te relaja, ¿verdad? Es una música que es imposible no empezar a mover el pie, relajarte, ponerte de buen ánimo. Claro, de hecho también hay algunas canciones muy bonitas que son realmente canciones guatemaltecas como Chichicastenango y que las han llevado a la marimba, y te sé decir que es una de las que bailo ya con mi hijo. Esa sí está muy movida, muy bonita. Le gusta a los niños, recomendación para quienes quieran ponérselas en este día de la marimba. Bien, pues con todo el orgullo de conmemorar esta fecha, vamos a la pausa comercial. Esperamos sus comentarios, ¿cierto? Así es, a ritmo de estas tonadas de marimba, nos vamos a la pausa. Estamos presentando a las 7 AM.